Una vez revisada la teoría de la regresión lineal y la forma de implementarlo, vamos a pasar a un ejemplo práctico de cómo aplicar la regresión lineal a un problema específico. En este caso, ocuparemos unos datos de los precios de casas de Boston, perdón. Precisamente los extraeremos a partir de la paquetería de scikit-learn, del módulo de datasets, donde podemos precisamente ver que se contienen estos datos. Utilizaremos esta paquetería entonces para obtener los datos y asimismo también utilizaremos otra función que nos llevará a separar los datos de manera adecuada. Entonces, pues lo primero que haremos será traer estos datos, exportar estos datos y vamos a ver que precisamente tienen algunas características que los describen. En este caso, estas características responden a lo que consideramos las variables aleatorias que describen a cada uno de los vectores en los datos. También vemos que existe una variable objetivo, la variable y, que será precisamente lo que deseemos estimar a partir de estos vectores de entrada. Y en este caso el target será precisamente lo que queremos estimar, que en este caso serán los precios de las casas. Entonces la idea es precisamente estimar precios de las casas a partir de la descripción de estas variables aleatorias. En esta paquetería también podremos ver la descripción de los datos a partir de esta función, y esta función precisamente nos dará una descripción particular de los datos y de los rasgos que describen estos datos. Por ejemplo, podemos ver que en este caso contamos con 506 datos, es decir, 506 ejemplos, y cada ejemplo es un vector en R13, es decir, tiene 13 variables, que son estas de acá, digamos desde X1 hasta X13, que describen precisamente características de las casas. Por ejemplo, la primera variable, crime, lo que describe es el rango de crimen en la ciudad por cápita. La variable SN describe la proporción de las zonas residenciales por lotes, digamos, en un área cercana a la casa, etcétera, etcétera. Entonces tenemos varias variables que describen nuestros datos y precisamente a partir de estas variables veremos de qué forma podemos estimar los precios de cada casa a partir de un problema de regresión. En este caso vemos que precisamente tenemos un problema de regresión, pues los precios de las casas son, digamos, un intervalo real que puede ir desde, digamos, mayor a 0 hasta un valor bastante grande, aunque finito. Y los precios pueden estar, digamos, en cualquier parte de ese intervalo, ¿no? Pueden ser precios con centavos, con valores intermedios. Entonces, el objetivo será precisamente estimar esos valores no categoriales. Antes de pasar a eso, podemos analizar los datos. Para esto, como hemos visto, podemos utilizar la correlación, en particular la correlación de Pearson, que como hemos visto, se estima como la covarianza de los datos X. En este caso, X son todos los datos o las variables que representan el vector de entrada, sobre la desviación estándar de X y de Y. En este caso, pues es fácil, digamos, con las paqueterías que tomamos, en este caso pandas, podemos simplemente usar la función core y esto nos dará precisamente la correlación entre cada una de las variables que hemos visto y el precio de la casa, que es la variable Y. En este caso, la variable Y aparece aquí al último y es la que nos interesa y queremos ver cómo se correlaciona con las otras variables. Recordemos que esta función de correlación de Pearson nos dice la relación que tiene una variable con respecto a otra. En este caso, la variable Y con respecto a las variables que lo describen. Recordemos que si este valor es positivo, hay mayor correlación, mayor relación entre una variable y otra, y si es negativo, la relación es negativa. Cuando es 0 es cuando no existe ningún tipo de relación. En este sentido, pues podemos ver que precisamente las variables se relacionan con sí misma con un valor de 1, pues es el valor más alto que puede tener la correlación y nos implica que prácticamente es la misma variable. Entonces desearemos que haya variables que se relacionen mucho, digamos con valores cercanos a 1, con Y. En este caso, pues podemos ver que una de las variables que más se relaciona con la variable Y, que es el precio de las casas, es precisamente la variable RM. En este sentido, buscaremos que la variable RM pues describa de manera adecuada los precios o nos dé una estimación de los precios que podemos calcular.
Obviamente hay otras variables, por ejemplo, también indus, la variable indus se relaciona negativamente, pero también de manera más o menos alta, ¿no? Entonces podemos ver que hay ciertas variables que tienen mayor correlación con la variable y, y serán esas variables precisamente las que mejor describan los precios de las casas. En un problema de regresión, pues precisamente estas variables serán las que tengan un mayor peso dentro de la estimación de los pesos del problema de la regresión lineal. En este caso, bueno, hay que señalar que RM se refiere al número de cuartos de una casa, y entonces podemos pensar que el número de cuartos de una casa, pues, afecta mucho o afecta de manera elevada el precio de una casa en Boston. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, para poder ejemplificar la regresión, tomaremos únicamente esta variable, es decir, en este caso, nuestros datos de entrada serán, digamos, una especie de vector, en este caso un real, que solamente estará descrita por una variable, que en este caso es la variable que corresponde al número de cuartos RM. Entonces podemos precisamente plotear estos datos. Digamos, en este caso, en el eje, este eje Y, tendremos el precio de las casas, y en el eje X tendremos precisamente el número de cuartos. Podemos ver que en efecto existe una correlación lineal, o más o menos lineal, entre uno y otro de los datos. Aquí podemos ver que se podría trazar una línea que más o menos se ajustara a los datos, y precisamente eso es lo que buscaremos hacer, ajustar una recta a los datos de RM, del número de cuartos. Entonces, para empezar, pues como todo problema de aprendizaje de máquina, tomaremos los datos y los separaremos dentro del entrenamiento, el 70% para el entrenamiento y el 30% para la evaluación. Usaremos esta función de sklearn y vemos que de los 500 datos más o menos que teníamos, van a ser 350 para el entrenamiento y 152 para la evaluación. Entonces, estimaremos la recta de regresión a partir de los datos de entrenamiento. Podemos ver que los datos de entrenamiento, si los ploteamos de igual forma, Y será el número de casas y X el número de cuartos, pero Y será el precio de las casas y X el número de cuartos, pues existe la misma correlación lineal en este caso. Sobre los datos de evaluación, pues esperamos que tengan un comportamiento similar, y pues vemos que en efecto son menos datos, pero que también hay una recta que esperamos que sea la misma, que describe o se ajusta a estos datos. Entonces vamos a estimar ahora sí los parámetros de la regresión. Sabemos que la regresión es un problema que se puede describir linealmente como Wx más b, la regresión lineal, y precisamente nuestro error será nuestra función objetivo, nuestra función de riesgo será el error cuadrático medio entre lo que sale de la máquina, de la regresión, de la función Wx más b y y. Sabemos también que este problema de optimización se puede hacer, digamos, analíticamente, sacando la derivada, igualando a 0, y en este caso obtenemos que precisamente el valor óptimo para W es el inverso de X transpuesta por X, multiplicado por X transpuesta por Y, ¿no? Donde X es la matriz de datos, y Y es el vector de valores, que en este caso corresponde al precio de las casas. En este caso también, como solamente tenemos un valor para cada valor de entrada, hemos elegido únicamente el número de cuartos, pues X será un vector o una matriz de 1 por el número de ejemplos en el entrenamiento. De esta forma, pues precisamente el valor de W será, en este caso, un real. O bueno, el real más el bias, puesto que como podemos ver aquí, precisamente lo que haremos será agregar un 1 a cada uno de los ejemplos, de tal forma que tengamos datos de esta forma, tengamos el vector original de entrada y le agreguemos o le concatenemos un 1, que este 1 nos servirá precisamente para estimar el bias. Por tanto, este W será un elemento, digamos, que contendrá a la matriz o al vector de pesos W y al bias concatenado. De tal forma que a la hora de multiplicar por esta X que le hemos concatenado un 1, pues nos dé el valor Wx más b.
Entonces podemos ver precisamente que los datos de entrenamiento pues, son 354 y que tienen dimensión 2, puesto que, como hemos dicho, hemos seleccionado únicamente una variable, la variable del número de cuartos, y le hemos agregado el 1 que corresponderá al bias, lo que nos da un total de 2 elementos para cada vector. Entonces, para estimar el factor W, pues tenemos por un lado que calcular X transpuesta por X a la menos 1, que será este cálculo que tenemos aquí. Y por otro lado, podremos también calcular X transpuesta por Y, que será este valor de aquí. Al final, tenemos que multiplicar estos dos elementos para precisamente obtener el valor que hemos dicho que minimiza este problema, que es X transpuesta por X inverso por X transpuesta por Y. Esto nos dará un vector de dimensión 2, que en este caso será el peso que le corresponde a la variable X, que en este caso es el número de cuartos, y el bias. Entonces, como se puede ver, es muy fácil determinar este valor. Su optimización es muy sencilla. Podemos entonces ver que si ploteamos la recta que hemos determinado, el W más el bias, pues este peso precisamente nos determina una recta, que es esta recta roja que vemos por aquí, que como podemos ver, en efecto, pues pasa o se ajusta a los datos lo mejor posible. Sin duda hay errores, por ejemplo aquí se aleja bastante del factor original, pero en promedio, como hemos visto, pues trata de ajustarse lo mejor posible a los datos. Como podemos ver, aquí se juntan bastantes datos, por lo tanto, la mejor descripción de estos datos es la que se ajusta mejor al mayor número de datos posibles, aunque haya, digamos, elementos que queden fuera de eso. En este caso, el error va a ser mayor, pero nos va a dar un estimado del valor de la casa aproximado con respecto a los valores que tenemos. En este caso, este ploteo, esta imagen de acá, es sobre el corpus de entrenamiento, los datos de entrenamiento, pero también podemos ver qué tanto se ajusta a los datos de evaluación. En este caso, los datos de evaluación, podemos ver que pues, el ajuste es bastante adecuado. Hay de igual forma algunos elementos que quedan bastante lejos, pero son los menos. Digamos, estos errores afectan de manera poco significativa a la estimación de los valores de las casas. También podemos calcular el error general. Como podemos ver, el error en el entrenamiento fue de este valor, de casi 100,000, es decir, que se alejaban muchos puntos y los errores sumaron, los errores o los restos sumaron este valor, pero en el error de entrenamiento, de evaluación se hizo un poco más pequeño, puesto que también tenemos un número menor de datos, pero podemos ver que también estos datos están bastante ajustados a la línea. En este caso, pues hemos encontrado la mejor recta que describe estos datos. También, bueno, podemos ver su distribución estadística. No voy a ahondar mucho en eso, pero como hemos señalado, la regresión asume un problema de estimación gaussiana. En este caso podemos ver precisamente cómo se comportan las distribuciones gaussianas con respecto a los datos que hemos descrito. Y bueno, ya para acabar, voy a describir qué pasa si tomamos más datos, más variables de entrada. En este caso, vamos a tomar las 13 variables que describen a los datos originales y vamos a hacer lo mismo, ¿no? De tal forma que, bueno, para estimar la recta de regresión, pues de igual forma que hicimos en el caso de una variable, le agregamos una columna de unos a la matriz X, que es la matriz de los datos, para que precisamente podamos tener el bias considerado solamente en el vector W. En este caso, pues precisamente nuestros datos tendrán dimensión 13 más el 1 que le hemos agregado, es decir, dimensión 14. Y bueno, para hacer la estimación en este caso el vector W, pues simplemente tendremos que, por una parte, tomar X transpuesta por X a la inversa, que es este factor que está aquí, y lo multiplicaremos por X transpuesta por Y. En este caso, X es una matriz y Y es un vector, que es el vector de los precios de las casas. De tal forma que obtendremos nuestro vector. En este caso no podemos visualizarlo, puesto que los datos viven en un espacio de 13 o 14 dimensiones, pero podemos ver precisamente que el error
es todavía más bajo que con una sola variable, porque aquí usamos más datos para estimar estos valores, el valor de la recta. Por lo tanto, tenemos más información y podemos precisamente tener un error un poco más pequeño. En este caso es el error de entrenamiento, el error cuadrático medio en los datos de entrenamiento. Si bien no podemos visualizar la recta para todos los datos, podemos ver cómo se comportan los pesos con cada una de las variables. Al final, el vector W asocia un peso a cada variable. Como vimos, el vector W pues simplemente multiplica a cada vector X y le suma un vías, pero esto precisamente es tomar un peso que multiplica a cada entrada del vector, etcétera, etcétera, W1 más X1, W hasta W de XD más el vías. Entonces podemos ver que precisamente cada peso pondera a una variable, ¿no? En este caso las variables eran CRIM, SN, INDUS, etcétera, etcétera, el número de cuartos, la criminalidad, la zona. Y habíamos señalado precisamente que uno de los que tenían mayor correlación con la variable del precio era el número de cuartos. Y podemos ver que en efecto, pues el peso que le asocia la regresión a esta variable es bastante alto, es casi 4, mientras que podemos ver que los otros valores pues son menores. Quizá un valor también cercano es el de radio, que está cercano a 3, pero hay valores que son o bien cercanos a 1 o negativos. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso NOx que precisamente es un valor negativo, lo que nos está diciendo que su relación es inversamente proporcional entre el precio y esta variable NOx, es decir, la correlación es negativa, que eso precisamente en este caso podemos ver que los pesos que estiman la regresión tienen mucha relación con los valores de la correlación de Pearson. Sin embargo, la correlación está acotada, va de -1 a 1, mientras que los pesos pueden ser, digamos, hasta valores bastante grandes, no están acotados. Por lo que aquí tenemos 13, 17, etcétera, etcétera. Podemos ver también que el bias es igual a 36, es decir, hizo una traslación de 36 puntos para ajustarse mejor a los datos. Y bueno, podemos ver todas las relaciones. Esto nos da precisamente un indicador de cuáles son los elementos o las variables más relevantes para estimar precisamente los precios de las casas. Al final podemos ver que en efecto, como hemos visto a partir de la correlación, una de las variables más relevantes es la del número de cuartos o RM. Podemos ver cómo se comportan los datos digamos, en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. Por ejemplo, si ploteamos los valores LSTAT y NOx que tenían correlaciones negativas, aquí tenemos NOx con -17 y el valor del STAT con -0.5, de hecho el más grande es NOx, que tiene un valor negativo bastante amplio, pues podemos ver que en efecto, bueno, aquí tendríamos un hiperplano, que tiene una relación negativa. En este sentido, el valor negativo nos indica que decrece el valor conforme varía estas dos variables. Es decir, la pendiente de este hiperplano es negativa, como se puede ver en estos datos. De igual forma, aquí tenemos más abajo, simplemente en 2 dimensiones tenemos una variable que no habíamos observado, que es la variable LSTAT, que como vemos tiene una pendiente negativa, entonces podemos ver que en efecto la relación de un valor negativo es inverso, es decir, es decreciente. Así, mientras que el LSTAT crece, el precio de las casas Y decrece, ¿no? Que es lo contrario a lo que habíamos visto con una correlación positiva, como la de RM o el número de cuartos, que si volvemos a estos casos, pues podemos ver que en estos casos la relación es positiva, es decir, mientras X crece, Y también decrece. Y bueno, de esta forma podemos precisamente tener ya un estimador, que en este caso va a estar descrito por los parámetros en el vector W, y este estimador precisamente nos dará los precios de las casas. Como decíamos, esto no es tan claro cuando tenemos muchas variables, pues no podemos verlo geométricamente, pero en el caso de una sola variable es muy claro, puesto que si tenemos un punto, digamos que tenemos una casa que tiene 8,5 cuartos en promedio, pues el valor que nos dará de su precio será alrededor de los 40 millones. Entonces, de esta forma podemos concluir
que con la regresión lineal tenemos estimaciones continuas que nos pueden dar una aproximación a valores en los reales, a valores no discretos.